El concepto de la supervivencia del más apto fue sometido a mucho uso y abuso, y a menudo fue confundido con el concepto del éxito en la competencia. Una interpretación más bien amplia de la teoría de la evolución pudo ser utilizada para dar legitimación científica al supuesto de que la evidente superioridad de la sociedad europea de la época era la culminación del progreso. Teorías del desarrollo social que llegaba a su culminación en la civilización industrial, interpretaciones Whig de la historia, determinismo climatológico, sociología spenceriana. Sin embargo, esos primeros estudios comparados de civilizaciones no eran tan estadocéntricos como la ciencia social plenamente institucionalizada, y por eso fueron víctimas del impacto de las dos guerras mundiales, que en conjunto minaron parte del optimismo liberal sobre el que se habían construido las teorías progresistas de las civilizaciones. Por eso, en el siglo XX la historia, la antropología y la geografía terminaron por marginar completamente lo que quedaba de sus antiguas tradiciones universalientes, y la trinidad estadocéntrica de sociología, economía y ciencia política consolidó sus posiciones como núcleo nomotético de las ciencias sociales. Así, entre 1850 y 1945, una serie de disciplinas llegó a definirse como un campo del conocimiento al que se le dio el nombre de ciencia social. Eso se hizo estableciendo en las principales universidades cátedras en una primera instancia, luego departamentos que ofrecían cursos y finalmente títulos en esa disciplina. La institucionalización de la enseñanza fue acompañada por la institucionalización de la investigación, la creación de publicaciones especializadas en cada una de las disciplinas, la construcción de asociaciones de estudiosos según líneas disciplinarias, primero nacionales, después internacionales, la creación de colecciones y bibliotecas catalogadas por disciplinas. Un elemento esencial en ese progreso de institucionalización de las disciplinas fue el esfuerzo de cada una de ellas por definir lo que la distinguía de las demás, especialmente lo que la diferenciaba de cada una de las que parecían estar más próximas en cuanto a contenido de las realidades sociales. A partir de Ranke, Niebuhr y Droysen, los historiadores afirmaron su relación especial con un tipo especial de materiales, especialmente fuentes documentales y textos similares. Insistieron en que lo que les interesaba era reconstruir la realidad pasada, relacionada con las necesidades culturales de la presente en forma interpretativa y hermenéutica, insistiendo en estudiar los fenómenos, incluso los más complejos, como culturas o naciones enteras, como individualidades y como momentos o partes de contextos diacrónicos y sincrónicos. Los antropólogos reconstruyeron los modos de organización social de pueblos muy diferentes de las formas occidentales. Demostraron que costumbres muy extrañas a los ojos occidentales no eran irracionales, sino que funcionaban para la preservación y reproducción de poblaciones. Estudiosos orientalistas estudiaron, explicaron y tradujeron los textos de grandes civilizaciones no occidentales y fueron muy instrumentales en la legitimación del concepto de religiones mundiales, lo que fue una ruptura con las visiones cristocéntricas. La mayoría de las ciencias sociales nomotéticas acentuaba ante todo lo que la diferenciaba de la disciplina histórica, su interés en llegar a las leyes generales que supuestamente gobernaban el comportamiento humano, la disposición a percibir los fenómenos estudiables como casos y no como individuos, la necesidad de segmentar la realidad humana para analizarla, la posibilidad y deseabilidad de métodos científicos estrictos, como la formulación de hipótesis derivadas de la teoría para ser probadas como los datos de la realidad por medio de procedimientos estrictos y que en lo posible cuantitativos. La preferencia por los datos producidos sistemáticamente, por ejemplo, los datos de encuestas y las observaciones controladas sobre textos recibidos y otros materiales residuales. Una vez distinguida en esta forma la ciencia social de la historia ideográfica, los científicos sociales nomotéticos, economistas, científicos, políticos y sociólogos estaban ansiosos por delinear sus terrenos separados como esencialmente diferentes unos de otros, tanto en su objeto de estudio como en su metodología. Los economistas lo hacían insistiendo en la validez de un supuesto ceteris paribus para el estudio de las operaciones del mercado. Los científicos políticos lo hacían restringiendo su interés en las estructuras formales de gobierno. Los sociólogos lo hacían insistiendo en un terreno social emergente, ignorado por los economistas y los científicos sociales.
Puede decirse que todo esto fue en gran parte una historia exitosa. El establecimiento de las estructuras disciplinarias creó estructuras viables y productivas de investigación, análisis y enseñanza que dieron origen a la considerable literatura que hoy consideramos como patrimonio de la ciencia social contemporánea. Para 1945, la panoplia de disciplinas que constituyen las ciencias sociales estaba básicamente institucionalizada en la mayoría de las universidades importantes del mundo entero. En los países fascistas y comunistas había habido resistencia, a menudo incluso rechazo hacia esas clasificaciones, pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones alemanas e italianas se alinearon plenamente con el patrón aceptado. Los países del bloque soviético hicieron lo mismo a fines de la década de 1950. Además, para 1945, las ciencias sociales estaban claramente distinguidas. Por un lado, las ciencias naturales que estudiaban sistemas no humanos y, por el otro, las humanidades que estudiaban la producción cultural, mental y espiritual de las sociedades humanas civilizadas. Sin embargo, en el mismo momento en que las estructuras institucionales de las ciencias sociales parecían estar por primera vez plenamente instaladas y claramente delineadas, después de la Segunda Guerra Mundial, las prácticas de los científicos sociales empezaron a cambiar. Eso debía crear una brecha que estaba destinada a crecer entre las prácticas y las posiciones intelectuales de los científicos sociales, por un lado, y las organizaciones formales de las ciencias sociales, por el otro. 2. Debates en las ciencias sociales de 1945 hasta el presente. Las disciplinas constituyen un sistema de control en la producción de discurso, fijando sus límites por medio de la acción de una identidad que adopta la forma de una permanente reactivación de reglas. Michael Foucault. Después de 1945, 3 procesos afectaron profundamente la estructura de las ciencias sociales erigida en los 100 años anteriores. El primero fue el cambio en la estructura política del mundo. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial con una fuerza económica abrumadora, en un mundo políticamente definido por 2 realidades geopolíticas nuevas: la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS y la reafirmación histórica de los pueblos no europeos del mundo. El segundo se refiere al hecho de que en los 25 años subsiguientes a 1945, el mundo tuvo la mayor expansión de su población y su capacidad productiva jamás conocida, que incluyó una ampliación de la escala de todas las actividades humanas. El tercero fue la consiguiente expansión extraordinaria, tanto cuantitativa como geográfica, del sistema universitario en todo el mundo, lo que condujo a la multiplicación del número de científicos sociales profesionales. Cada una de estas 3 realidades sociales nuevas plantaba un problema para las ciencias sociales, tal como habían sido institucionalizadas históricamente. La enorme fuerza de Estados Unidos en comparación con los demás estados afectó profundamente la definición de cuáles eran los problemas más urgentes a enfrentar y cuáles los modos más adecuados para enfrentarlos. La abrumadora ventaja económica de Estados Unidos en los 15 a 25 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial significaba que, al menos por algún tiempo, la actividad científica social se desarrollaba principalmente en instituciones estadounidenses en una medida inusitada, y desde luego eso afectó el modo en que los científicos sociales definían sus prioridades. Por otra parte, la reafirmación política de los pueblos no europeos significaba el cuestionamiento de muchos supuestos de las ciencias sociales en razón de que reflejaban las tendencias políticas de una era que ya había terminado o que por lo menos estaba por terminar. La expansión desenfrenada de los sistemas universitarios en el mundo entero tuvo una implicación organizacional muy concreta. Creó una presión social por el aumento de la especialización debido simplemente al hecho de que los estudiosos buscaban nichos que pudieran definir su originalidad o por lo menos su utilidad social. El efecto más inmediato consistió en estimular las intrusiones recíprocas de científicos sociales en campos disciplinarios vecinos, ignorando en este proceso las varias legitimaciones que cada una de las ciencias sociales había erigido para justificar sus especificidades como reinos reservados, y la expansión económica alimentó esa especialización proporcionando los recursos que la hicieran posible.
Hubo una segunda implicación organizacional. La expansión económica mundial implicó un salto cuantitativo en su escala, tanto para las maquinarias estatales y las empresas económicas, como para las organizaciones de investigación. Las principales potencias, estimuladas sobre todo por la Guerra Fría, empezaron a invertir en la gran ciencia y esa inversión se extendió a las ciencias sociales. El porcentaje asignado a las ciencias sociales era pequeño, pero las cifras absolutas eran muy elevadas en relación con todo lo que habían tenido a su disposición previamente. Esa inversión económica estimuló una cientificación ulterior y más completa de las ciencias sociales, y su resultado fue el surgimiento de polos centralizados de desarrollo científico con concentración de información y de capacidad, y con recursos financieros proporcionados ante todo por Estados Unidos y otros grandes estados, por fundaciones, en su mayoría basadas en Estados Unidos, y también en menor medida por empresas transnacionales. Dondequiera que la estructuración institucional de las ciencias sociales no era aún completa, estudiosos e instituciones estadounidenses la estimularon directa e indirectamente, siguiendo el modelo establecido, con particular énfasis en las tendencias más nomotéticas dentro de las ciencias sociales. La enorme inversión pública y privada en investigación científica dio a esos polos de desarrollo científico una ventaja indiscutible sobre las orientaciones que parecían menos rigurosas y orientadas hacia la política. Así, la expansión económica reforzó la legitimación mundial en las ciencias sociales de los paradigmas científicos subyacentes a las realizaciones tecnológicas que los respaldaban. Sin embargo, el fin del dominio político de Occidente sobre el resto del mundo significaba al mismo tiempo el ingreso de voces nuevas al escenario, no solo de la política, sino de la ciencia social. Examinaremos las consecuencias de esos cambios en el mundo en relación con tres aspectos sucesivos. 1. La validez de las distinciones entre las ciencias sociales. 2. El grado en que el patrimonio heredado es parroquial. 3. La utilidad y realidad de la distinción entre las dos culturas. 1. La validez de las distinciones entre las ciencias sociales. A fines del siglo XIX había tres líneas divisorias claras en el sistema de disciplinas erigido para estructurar las ciencias sociales: la línea entre el estudio del mundo moderno civilizado, historia más las tres ciencias sociales nomotéticas, y el estudio del mundo no moderno, antropología más estudios orientales. Dentro del estudio del mundo moderno, la línea entre el pasado, historia, y el presente, las ciencias sociales nomotéticas. Dentro de las ciencias sociales nomotéticas, las muy marcadas líneas entre el estudio del mercado, economía, el Estado, ciencia política, y la sociedad civil, sociología. En el mundo posterior a 1945, todas esas líneas divisorias fueron cuestionadas. Probablemente la más notable innovación académica después de 1945 fue la creación de los estudios de área como nueva categoría institucional para agrupar el trabajo intelectual. El concepto apareció por primera vez en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ampliamente utilizado en Estados Unidos en los 10 años siguientes a fin de la guerra, y a continuación se extendió a universidades de otras partes del mundo. La idea básica de los estudios de área era muy sencilla. Un área era una zona geográfica grande que supuestamente tenía alguna coherencia cultural, histórica y frecuentemente lingüística. La lista que se fue formando era sumamente heterodoxa: la URSS, China o Asia Oriental, América Latina, el Medio Oriente, África, Asia Meridional, Asia Sudoriental, Europa Central y Centrooriental, y mucho más tarde también Europa Occidental. En algunos países Estados Unidos o América del Norte. Pasó a ser igualmente objeto de estudios de área. Por supuesto que no todas las universidades adoptaron exactamente estas categorías geográficas. Hubo muchas variaciones. Los estudios de área fueron entendidos como un campo tanto de estudios como de enseñanza en el que podía reunirse gran cantidad de personas, principalmente de las diversas ciencias sociales, pero a menudo también de las humanidades y ocasionalmente incluso de algunas ciencias naturales.
con base en un interés común de trabajar en sus respectivas disciplinas en torno al área determinada o en parte de ella. Los estudiosos de área eran por definición multidisciplinarios. Las motivaciones políticas subyacentes en sus orígenes eran totalmente explícitas. Estados Unidos, debido a su papel político de dimensión mundial, necesitaba conocer y por lo tanto tener especialistas acerca de las realidades actuales de esas regiones, especialmente en el momento en que esas regiones tenían cada vez más actividad política. Los programas de estudios de área fueron diseñados para preparar especialistas de ese tipo, igual que subsiguientes programas paralelos, primero en URSS y Europa Occidental y después en muchas otras partes del mundo, por ejemplo, Japón, India, Australia y varios países latinoamericanos. Los estudios de área reunían en una estructura, por lo menos durante una parte de su vida intelectual, a personas cuyas afiliaciones disciplinarias contaba transversalmente las líneas divisorias que mencionamos antes. Los historiadores y los científicos sociales nomotéticos se encontraban frente a frente con antropólogos y estudiosos orientalistas. Los historiadores se enfrentaban a los científicos sociales nomotéticos y cada tipo de científico social nomotético se enfrentaba con todos los demás. Además, había ocasionalmente algunos geógrafos, historiadores de arte, estudiosos de literaturas nacionales, epidemiologistas y hasta geólogos. Esas personas se unían para crear planes de estudio. Eran miembros de los comités del doctorado de los demás estudiantes, asistían a las conferencias de los especialistas en algún área, leían los libros de los demás y publicaban en nuevas publicaciones transdisciplinarias especializadas en las distintas áreas. Cualquiera que haya sido el valor intelectual de esta fertilización cruzada, las consecuencias organizacionales que tuvo para las ciencias sociales fueron enormes, aunque los estudios de área se presentaban en el aspecto restringido de la multidisciplinariedad, concepto que ya se había discutido en el periodo de entreguerra. Su práctica ponía de manifiesto el hecho de que había una dosis considerable de artificialidad en las nítidas separaciones institucionales del conocimiento de las ciencias sociales. Los historiadores y los científicos sociales nomotéticos emprendieron por primera vez, por lo menos en cantidad considerable, el estudio de áreas no occidentales. Esa intrusión en el mundo no occidental de disciplinas antes orientadas hacia el estudio del mundo occidental minó la lógica de los argumentos antes utilizados para justificar la separación de campos llamados etnografía y estudios orientales. Parecía implicar que los métodos y los modelos de la historia y de las ciencias sociales nomotéticas podían ser aplicados tanto a regiones no occidentales como a Europa, Norteamérica. En los siguientes 20 años, los antropólogos empezaron a renunciar a la etnografía y como actividad definitoria y buscaron otras alternativas para su campo. Los orientalistas fueron más allá y abandonaron el nombre fundiéndose en diversos departamentos de historia, filosofía, estudios clásicos y religión, así como los recién creados departamentos de estudios culturales regionales que cubrían tanto la producción cultural contemporánea como los textos que los orientalistas estudiaban tradicionalmente. Los estudios de área afectaron también la estructura de los departamentos de historia y las tres ciencias sociales nomotéticas. Para la década de 1960, un número considerable de docentes de esos departamentos ya se había comprometido a realizar su trabajo empírico en torno a áreas no occidentales del mundo. Ese porcentaje era mayor en historia y menor en economía. Con la ciencia política y la sociología entre ambos extremos, eso significaba las discusiones internas dentro de esas disciplinas inevitablemente fueron afectadas por el hecho de que los datos que se discutían, los cursos que los estudiantes debían tomar y los objetos de investigación legítimos se habían ampliado enormemente en términos geográficos. Si sumamos a esa expansión geográfica del objeto de estudio, la expansión geográfica de las fuentes de reclutamiento de los estudiosos, se puede decir que la situación social dentro de las instituciones de conocimiento sufrió una evolución significativa en el periodo posterior a 1945.